buen día, profesor José Madrigal. Nuestro grupo, conformado por Brian José Cortés, Kimberly Carletti Aburto, Javier Somarriba, Marcela Carolina Castillo y su servidor, Miguel Alejandro Díaz, vamos a explicar dos corrientes de economía, como son la teoría marxista y la teoría clásica. Sin más preámbulo, damos inicio a nuestra exposición. ¿Quién era Marx? Fue un filósofo intelectual y militante comunista junto a Friedrich Engels. Es conocido como el padre del socialismo científico, del comunismo moderno y del marxismo. Nació en Treveris, Reino de Rusia, el 5 de mayo de 1818 y falleció en Londres, Reino Unido, el 14 de marzo de 1883. ¿Qué es el marxismo? El marxismo es el conjunto de doctrinas políticas y filosóficas derivadas de la obra de Karl Marx, filósofo y periodista revolucionario alemán, quien contribuyó en campos como la sociología, la economía y la historia, también de su amigo Friedrich Engels, quien le ayudó en muchos de sus avances en sus teorías. ¿En qué se basa la teoría del marxismo? Entenderemos por marxismo a la teoría científica que expresa los intereses históricos revolucionarios del proletariado como clase social. Este carece de control sobre los medios de producción y sobre la distribución, que se ve obligada a vender sus fuerzas de trabajo a cambio de un salario. En esta teoría, la producción va a estar condicionada por la existencia de esta clase cuyos intereses históricos van a pasar por la supresión de toda forma de explotación. Además, en la plena expansión de la revolución industrial, considera la desigualdad que provoca la mano invisible siendo algo intolerable, considerando que el Estado debe intervenir en la economía organizándola y asegurando que toda la población tenga satisfechas sus necesidades básicas: vivienda, sanidad, alimentación y educación. Para él, la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clase y anima a la clase trabajadora a crear una nueva sociedad alternativa al capitalismo, basada en la igualdad del acceso a los recursos. Del marxismo surgen dos corrientes, la que se considera que hay que tomar el Estado y que dio lugar a los países de economía socialista como la Unión Soviética, con diferentes interpretaciones de cómo llevarlo a cabo, en las cuales se contemplan el leninismo, trotskismo, stalinismo y maoísmo. Por otra parte, la que considera que hay que destruir ese Estado, el anarquismo, el apoyo mutuo, la democracia directa y la eliminación de las jerarquías. De tal forma, el comunismo surge como un movimiento político que promueve la formación de una sociedad sin clases sociales, donde los medios de producción sean de propiedad común. Las bases del comunismo fueron desarrolladas por Karl Marx y Friedrich Engels a finales del siglo XIX en libros como El Capital. Por lo tanto, Marx se propuso desarrollar una teoría económica capaz de aportar explicaciones a la crisis, pero a la vez de interpretar al proletariado, a participar en ella activamente para producir un cambio revolucionario. Por otra parte, el comunismo no se materializó, tal cual lo plantearon Marx y Engels, y terminó convirtiéndose en un proyecto fallido. Al final, el bloque soviético se desmoronó y el capitalismo se impuso en casi todo el planeta. La teoría marxista propone un sinnúmero de aportes. Entre los más destacados podemos encontrar que retoma las principales aportaciones sobre la teoría del valor y la distribución expuesta por Adam Smith y David Ricardo. Centra su estudio en el proceso producido, la producción, el valor, la distribución y la composición del capital. La mercancía como parte fundamental de la generación de riqueza de cualquier país y su bienestar social. Esta, para ser considerada como mercancía, debe de tener una finalidad de venta. Sin embargo, una mercancía, para ser vendida, deberá poseer un valor de uso, que es la capacidad de satisfacer las necesidades humanas, y un valor de cambio, siendo la capacidad de intercambiarse o que se pueda vender. Además,
dentro de la sociedad es vista como la crítica a una sociedad industrial, que busca cómo transformar la realidad social y convertir las relaciones sociales en relaciones de comunidad y no de explotación dentro de una teoría y una praxis. Siendo fundador el ingeniero de minas Henry Fayol, nacido en Constantinopla 1841, falleciendo en París 1925. Tiene como objetivo mostrar los fundamentos de la denominada teoría clásica de la administración, identificar el énfasis exagerado en la estructura de la organización como base para la eficiencia. También tomaba el concepto de administración como una forma de administrar, planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar. Define los elementos y los principios de la administración como base del proceso administrativo. ¿Qué es la teoría clásica? Es el acto de administrar basado en el enfoque o teoría clásica, que considera la administración como una ciencia que debe proceder bajo un sistema de experimentación para reafirmar su doctrina e importancia para cualquier ente económico. Surgió en Francia, la cual se distinguía por el énfasis en la estructura, quien expuso su teoría en su famoso libro Administration Industrielle et Generale, publicado en París en 1916, quien además se difundió rápidamente por Europa. Se caracterizó por el énfasis en la estructura que una organización debe tener para lograr la eficiencia. Este estudio nace de un enfoque sintético, global y universal de la empresa, lo cual inicia la concepción anatómica y estructural de la organización que desplazó con rapidez la visión analítica y concreta de Taylor. Aspectos relevantes de su obra. Fayol destaca que toda empresa cumple 6 funciones básicas, las cuales son funciones técnicas, que son aquellas a través de las cuales se realiza la producción de bienes y servicios. Funciones comerciales. La empresa necesita tanto saber producir eficientemente como comprar y vender bien. Funciones financieras. Es imprescindible una hábil gestión financiera con el fin de sacar el mayor provecho posible de las disponibilidades, evitando aplicaciones imprudentes de capital. Funciones de seguridad. Es la protección de las personas y bienes de la compañía contra robos, inundaciones, etc. Funciones contables. Están relacionadas con los inventarios, registros, balances, costos y estadísticas. Funciones administrativas. Son las encargadas de coordinar y sincronizar las otras 5 funciones. Constituyen el objeto principal de estudio para Fayol, pues en su época aún están en pleno desarrollo y concreción. Para Fayol, administrar es planear, visualizar el futuro y trazar el programa de acción. Organizar, construir las estructuras materiales y social de la empresa. Dirigir, guiar y orientar al personal. Coordinar, enlazar, unir y armonizar todos los actos colectivos. Controlar, verificar que todo suceda de acuerdo con las reglas establecidas y las órdenes dadas. Así como lo mencionó antes mi compañero Miguel, la teoría clásica considera la administración como una ciencia que debe proceder bajo un sistema de experimentación. Es por esto que debemos tener claro la diferencia entre administración y organización. Según Fayol, la administración es todo y un conjunto de procesos, del cual la organización es una de las partes, la cual es estática y limitada, ya que se refiere a la estructura y la forma. A partir de esta diferenciación, la palabra organización tendrá 2 significados, los cuales son organización como entidad social y organización como función administrativa. Entre los principios generales de la administración, Henry Fayol propone los siguientes. El principio número 1 es la división del trabajo, el cual se basa en la especialización de tareas y personas para aumentar la eficiencia. Número 2. Autoridad y responsabilidad. Autoridad, derecho a dar órdenes y esperar obediencia. Responsabilidad,
deber de rendir cuentas. Número 3. Disciplina. Un ejemplo claro son los jefes. Energía y justicia en órdenes, sanciones, normas claras y justas. Los subordinados. Obediencia y respeto por normas. Número 4. Unidad de mando. Cada empleado debe recibir órdenes de un solo jefe. Número 5. La unidad de dirección. Como ejemplo tenemos, debe haber un jefe y un plan para cada grupo de actividades que tengan el mismo objetivo. En el principio número 6 tenemos la subordinación de los intereses individuales a los generales. Los intereses generales deben estar por encima de los intereses particulares, por supuesto. Número 7. Remuneración del personal. Debe haber una satisfacción justa y garantizada para los empleados y para la organización. Número 8. Centralización. O sea, la concentración de la autoridad en la cúpula de la organización. Número 9. Cadena escalar. Línea de autoridad que va del escalón más alto al más bajo. Puede saltearse si es imprescindible y existe autorización. Número 10. El orden. Debe haber un lugar para cada cosa y cada cosa debe estar en su lugar. Orden material y humano. Como número 11 tenemos la equidad, o sea, la amabilidad y justicia para conseguir lealtad del personal. Número 12. Estabilidad del personal. Está claro que debe haber una razonable permanencia de una persona en su cargo. Como número 13 tenemos por supuesto la iniciativa, que es la capacidad de visualizar un plan y asegurar su éxito. Y como número 14, uno de los que no debe faltar es el espíritu de equipo, donde se refleja la armonía y la unión de personas, la cual es vital para la organización. Gracias.